Entonces, las preguntas a comparación, ¿sí? Serían, ¿cómo son las características del fenómeno A? ¿Cómo son las características del fenómeno A en otra población? Podríamos hablar de cambios y continuidades, por ejemplo, si estamos hablando en el tiempo. Eh, Generalmente en el ámbito de la educación física aparece esta idea de comparar lo público con lo privado, por ejemplo. Pero volviendo al tema de la compañía recién, una pregunta de comparación sería indagar cómo es o cómo se enseñan las prácticas circenses en la formación inicial de educación física y de inicial. ¿Sí? Son dos formaciones distintas de profesorado, por lo tanto, analizaríamos cada una de ellas y veríamos qué impacto no, perdón, qué correlación o congruencia tenemos y qué diferencias aparecen ahí. ¿Sí? Em, y después tenemos preguntas de relación, que son las que se utilizan cuando queremos poder establecer o poder explorar el vínculo entre dos variables, ¿sí? Que a priori parecerían que tiene algún tipo de conexión entre ellas. Ahora, acá donde varios se meten y se meten en un berenjenal, ¿no? Un término metodológico preciso. ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes dicen, bueno, que hay un aumento del sedentarismo por el uso del celular. ¿Ok? Entonces estás planteando que hay una relación entre el uso del celular y el aumento del sedentarismo. Y puede ser una variable interviniente en ese fenómeno, pero dudo de que sea la variable más determinante en ese fenómeno. ¿Sí? De hecho, hay sedentarismo antes de que existiera el celular. Si esa fuese la explicación causal, el sedentarismo hubiese eh, aparecido recién con el uso del celular. Por lo tanto, en estas ideas de poder tener correlación entre variables, es ahí donde le digo, bueno, ojo y cuidado. ¿Sí? Digo, vayan un pasito más anterior, un pasito previo en este momento, que es su primer trabajo. Entonces, anda a ver, en todo caso, como si te interesaría eh, los, no sé, la actividad física y las nuevas tecnologías, bueno, cuáles son, qué sé yo, las aplicaciones que hay vinculadas a tecnologías más utilizadas, pero no hablaría de impacto de correlación en un primer trabajo, ¿sí? Em, Bien, creo que acá tengo que sacar esto. Bien, y vamos a seleccionar esto y lo vamos a ver. Ahora, una vez que nosotros tenemos esa pregunta, ¿sí? Llega el momento de establecer el objetivo. Y acá no me acuerdo a quién le dije, que le dije, che, tenés una muy buena pregunta que está bien clara, pero cuando planteas el objetivo, planteas otra cosa. Y recuerden que las variables y la unidad de análisis tiene que ser exactamente la misma que aparece en el problema de investigación. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? A ver si me deja escribir acá. Sí. Supongamos que mi problema de investigación... bueno, Profe, a mí me pasó eso. ok, ahí voy. Me sirve. Ok, estoy escribiendo un problema de investigación inventado, ¿no?
Bien, me faltaría el contexto espacial está, temporal, estoy hablando de las clases son la unidad de análisis, la variable es la enseñanza, y acá durante. Bien, parecería que a priori este problema de investigación cumple con todas las condiciones para ser bien narrado, para que está ok, perfecto. Pero, ¿qué pasa si mi objetivo es esto? Voy a escribir algunos varios, ¿no? Bien, ¿qué ven acá si este es mi objetivo general? ¿Está indagando o se No, propone lo mismo que el problema de investigación? no, es una propuesta, no, Es una propuesta. indagar. Exacto. Entonces, ya sabemos, ok, pará, yo me estoy preguntando cómo es la enseñanza. Y mi objetivo no está haciendo eso, está haciendo hacer una clase. O sea, es de intervención. ¿Mm? Ok, bueno, ok, voy a cambiar esto. ¿Sí? Entonces, suponete que esta fue mi corrección inicial, la que te hice en la guía 2 o en la guía 3. Entonces volviste a escribir y escribiste esto. Bien, y Y ahí está mejor. Ahí bien. ahí bien. Ujú. Si yo hago eso, si yo identifico las clases y los profesores que trabajan en educación ambiental, ¿estoy describiendo cómo es la enseñanza de educación ambiental en la escuela primaria? No, pero puede ser un No, primer No, objetivo no, y no, una vez que claro, exactamente. identificaste cuáles son, poder Bien, ver cómo son. No, tendría que pero decir cómo es la enseñanza. exactamente. O sea, no podemos, el objetivo general tiene que ser congruente, y cuando me refiero 100% congruente con lo que plantea el problema de investigación. 100%. Porque es lo que me indica que si yo cumplo y hago lo que me plantea en el objetivo general, voy a poder responder con esa información a mi problema de investigación. Entonces, en este caso, podría responder parcialmente a esa pregunta. Por lo tanto, está mal. ¿Está menos mal que el anterior? Sí, La pero palabra todavía, podría ser observar ¿qué cosa? la enseñanza. Ok, me gusta que sea ya sobre la enseñanza. Ahora, observar es un proceso en el cual yo voy, me pararía así y miraría. No, Observar el desarrollo. tiene que describir cómo es la enseñanza, si no, no da respuesta. Entonces, el verbo o uno de los verbos más utilizados para este tipo de pregunta tiene que ver con describir, con analizar, ¿sí? ¿Qué cosa? La Describir enseñanza la de clase, la acá enseñanza. me- ¿La clase o la enseñanza? ¿Cómo la sería? ¿La clase o la enseñanza de la enseñanza? educación ambiental en la clase de educación física, ¿sí? Ahora, miren esto, suponete que fue acá la sugerencia fue, che, ¿por qué mejor en vez de hablar de identificar las clases, por qué no hablas mejor de analizar la enseñanza? ¿Sí? Dale, buenísimo. Vuelvo a escribir. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Está bien? Le Y falta la es perspectiva muy ambiental. amplio. Le falta la perspectiva ambiental. Sí. Claro, estoy viendo otra cosa. Si yo analizo la enseñanza de la educación física en las escuelas primarias, saqué la Me fui parte para de otro la lado. educación ambiental. Sí. Entonces, y esa sería mi corrección acá, y acá ya vamos reentregando el objetivo 4 o 5 veces.
Entonces sería, ok, acá sería el aporte que hizo Geraldine. Che, buenísimo que quieras analizar, buenísimo que pongas el foco en la enseñanza, ahora te faltó y quitaste la parte, una de las variables centrales de tu tema, que era la educación ambiental. Entonces ahí donde aparece y vos decís, ok, si el objetivo de investigación, perdón, si el problema estaba ok, ¿dónde está acá? Si esto estaba ok, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es simplemente transformar este objetivo contemplando exactamente lo que aparece, o sea, siendo congruente con lo que plantea el problema de investigación. Entonces sería el objetivo general, analizar, ¿qué cosa? La enseñanza, dice, La clase de Claro, educación física. Claro. tal vez los otros o el de. Como que achicar más la investigación sería. tengo que hacer No, exactamente, Limitarla. es, tengo que escribir lo mismo que está en el problema de claro, es investigación, ¿sí? una Entonces afirmación, ahora, digamos, de lo que está en el problema. Y los otros podrían exactamente. ser objetivos específicos. El de observar o el de. ¿No? Ahora ya no vamos a ver de dónde van a salir los objetivos específicos, ¿sí? Bien, ¿qué le pasa a este objetivo? Vean bien. Ya está, mandaste esto al profesor y dijiste, listo, ya está, por fin, di en la clave. Ya como la quinta vez que estoy mandando los objetivos. ¿Qué le Sí, pasa? por favor, por favor. ¿Qué le pasa a ese objetivo? Spoiler, está mal. ¿Qué tiene? Le Le falta falta algo, le falta algo. el contexto, Achicar la población. La A unidad ver, de ¿por qué? análisis, falta que la primaria, Bien, perdón, Andrés. escuelas primarias. Porque ahí estamos hablando de las escuelas. Ahí estamos hablando de todas las escuelas, las primarias y la escuela secundaria. ¿Y es lo mismo que me planteé en el problema? No. Por lo tanto, tendría en las escuelas primarias del partido de San Fernando durante el ciclo. Ok. ¿Qué hice? Si veo y me detengo en detalle, y este es un pequeño truco, básicamente esto que está acá es igual a lo que aparece acá, a lo que aparece anteriormente. Es exactamente igual. Si yo a esto, en vez del cómo le pongo analizar, o describir y analizar, automáticamente se transforma en mi objetivo general. Y le agregaba, profe, ahí adelante, analizar cómo es la enseñanza de la Esa, educación. claro, esa es la opción, lo que entre usos y costumbres, no metodológicamente, sino usos, digo, bueno, para ¿cómo es la enseñanza? Sí, pero puedes hablar de analizar la enseñanza directamente, como ser más claro en eso. ¿Mm? Pero tranquilamente también podría estar. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Este objetivo, el objetivo en sí, no es que está mal narrado, es que no remite, no hay congruencia entre el objetivo y el problema. ¿Se entiende? Porque acá estoy hablando de escuelas secundarias y en el objetivo estoy hablando de, perdón, y en el problema estoy hablando de escuelas primarias. Pero metodológicamente yo acá tengo que tomar una decisión, que es o cambio el problema o cambio el objetivo, pero los dos tienen que hacer referencia sobre el mismo fenómeno, sobre las mismas variables, sobre las mismas instituciones que quiero ir a observar. Entonces, suponete que escribís que apareció eso, y vos mirás y decís, mirá, la verdad que creo que va a ser mejor ver esto en la educación ambiental en las escuelas secundarias. Entonces,
venís acá, ¿y qué tenés que hacer? En la próxima guía, dice Macana, acá. En vez de hablar de escuelas primarias, hablaría de escuelas secundarias. ¿Sí? Porque hay una relación dialéctica entre los dos. Cambia uno y tiene que cambiar el otro. ¿Sí? Lo que no puede pasar es, acá Weinerman da varios consejos para mirar los objetivos. No confundir, por ejemplo, los objetivos con pasos de la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, el objetivo no es ir a hacer encuestas o un objetivo específico. En términos metodológicos, lo que uno va a hacer es ver cuál es la variable de este problema. Entonces, vamos a ver la variable acá, ¿cuál creen que es? La enseñanza. La enseñanza, perdón. Voy a dejar de compartir. Así cierro esto. Ok, es la enseñanza. ¿Sí? ¿Qué se entiende por enseñanza? Si va Geraldine a ver eso, va a ver la enseñanza a las escuelas primarias o a las escuelas secundarias. Gerald, ¿vos sobre qué prestarías atención? Sobre dos cosas. Una, la planificación, la propuesta planificada, y otra, la práctica concreta, Bien, ok, lo que sucede en el patio. perfecto. Y suponete que iba yo a ver eso, a ver el mismo fenómeno, porque somos parte del mismo equipo, y yo prestaba atención a el color de zapatillas que llevaba el profesor y si los pibes eran de River o de Boca. ¿Sí? Porque para mi definición de enseñanza eso es importante, qué sé yo. Entonces, cuando nos juntamos a trabajar, yo le voy a hablar de zapatillas y cuadro de fútbol, y ella me va a hablar de planificación y qué sé yo. Decía, tenemos un problema. ¿Cuál fue? Es que no definimos teóricamente qué era la enseñanza. Entonces, cada uno fue a ver lo que quiso. Y para eso es el marco teórico. El marco teórico establece la definición conceptual y operacional, ahí voy a ver, hago doble clic en eso, de tu objeto de estudio. Entonces, cuando vas a hablar de enseñanza en esta investigación que estamos jugando, y bueno, somos docentes, podemos ya haber incorporado inclusive algún esquema teórico vinculado a qué es la enseñanza para vos. ¿Sí? Pero en el marco de la investigación tenemos que ir a los autores. Entonces, ¿y quiénes hablan de enseñanza? Y bueno, todos los autores que son del campo de la didáctica, didáctica general, didáctica específica, y ahí tendríamos que leer de Camillioni, Anijovic, etcétera, y toda esta gente que habla sobre enseñanza. Inclusive podríamos tener una perspectiva freiriana respecto de lo que es sobre la enseñanza. ¿Sí? Lo que tiene que suceder en el marco teórico es poner en tensión los diferentes conceptos que vamos a tener sobre, en este caso, la enseñanza. Hacerlos discutir. Podemos tensionar la mirada más escolanovista, inclusive sobre la enseñanza, al cual hablas que los niños y niñas tienen que ser el centro del aprendizaje y de la propuesta, versus una mirada tradicionalista, donde aparecen otros autores y que ponen al docente como tantas cosas que ya hemos leído a lo largo de nuestra formación como docentes. Y ahí tengo que dar esa discusión en el marco teórico. ¿Sí? Para después finalizar estableciendo con qué definición vas a trabajar vos en ese trabajo. Entonces, al finalizar el marco teórico, estuviste 4 o 5 páginas discutiendo sobre qué es la enseñanza, haciendo pelear a los autores entre sí, contrastando su punto de vista, para finalizar si, bueno, este trabajo adoptará una mirada freiriana, no sé, sobre la enseñanza, por lo tanto, será muy importante investigar sobre, y ahí pasás
a el proceso de operacionalización de la variable. Esto, si quieren apoyarse en lectura metodológica, es el capítulo 5 de Sabino. ¿Mm? Y es la partecita que voy a pasar ahora. Pero antes de avanzar, quería hacer como un checklist respecto a los objetivos. Entonces, vieron que en ese proceso de ida y vuelta, fuimos y vinimos 4 o 5 veces. ¿Sí? Y que inclusive pueden estar bien escritos los dos, o sea, metodológicamente, pero puede ser que no sean congruentes entre sí. Inclusive puede pasar que confundamos el objetivo general con una tarea parcial, ¿no? Por ejemplo, ir a observar, ok, es algo que vas a hacer, pero metodológicamente corresponde escribir sobre lo mismo, sobre las mismas variables, sobre lo mismo. Entonces vos pensá esto, si vos cumplís con tu objetivo general, ¿m? Por eso es propositivo, con la información que vos producís cumpliendo con el objetivo general, tal cual está, ¿respondés tu problema de investigación? Si es que sí, genial, estás bien. Es como un chequeo previo. Ahora, suponete que no hubiésemos quedado con el primer, eh, con lo primero, que era, y todo exactamente igual, pero por ejemplo, Andrés ha dicho, bueno, vamos a observar. Ok, si yo solamente observo, pero mi problema era cómo es la enseñanza, y a mí me faltó, me quedó corto. Es algo que va a suceder. Entonces, algo de lo que dice Weinerman es no confundir objetivos con pasos de la investigación. Vos sí vas a ir a observar, vos sí vas a hacer entrevistas, vos sí vas a analizar documentación, pero eso no necesariamente tiene que aparecer en tus objetivos específicos. Son tareas que aparecen más adelante. O sea, son tareas de investigación. Bien, esperen un segundito. Profe, le interrumpo un segundo. Dijo que el Sí. marco teórico entonces establece qué cosa. Después habló algo de operacional, no me acuerdo cómo era. Ok, las definiciones teóricas de tu objeto de estudio. ¿Para qué estoy abriendo el Power? Precisamente para guiarnos a través de ahí. Profe, entonces, si creemos que el objetivo general es más afín a lo que queremos hacer, podemos cambiar el problema, ¿no? Exacto. O sea, Ok, puedes ir por cualquiera de por los el cambio dos de variable. caminos. ¿Sí? Bien, Entonces, eh, que estén más cercano a lo que vos querés ver. bárbaro. Marco teórico. Acá lo encontré. Bueno, esto tiene una parte más densa metodológicamente, ¿sí? Si no se entiende, me dicen y lo vuelvo a explicar. Em, esperen que ahora ya les perdí la carita. Acá está, ahora sí. ¿Están viendo? Estoy compartiendo. Ahí. No, No, Todavía no. ¿No? ahora Ahora sí, sí. ahora ahora sí. sí, ahora sí. Ahora Ahí sí va. llego yo. Perfecto. Em, ok, vamos a ver cómo es este proceso de la construcción del marco teórico. Lo primero que tenemos que poder tomar esto es como un proceso de reflexión para que puedan comprender de qué se trata. ¿Sí? Después lo vamos a aterrizar en términos concretos, pero al menos en este primer momento esto sería lo más metodológico. Esperen que no sé por qué no puedo maximizar a ustedes y quiero verlos a todos mientras estoy hablando. Esperen, vamos a hacer así, vamos a hacer así, compartir, acá, así, ¿qué dijo nada? Ay, bien. Borsotti lo primero que va a decir es que es una reflexión epistemológica. Y acá nos vamos a la clase 1. ¿Qué significa esto? Una reflexión entre el sujeto cognoscente, que somos nosotros, y el objeto de conocimiento. ¿Sí? Por lo tanto,
en ese marco teórico, en este apartado de la investigación, vamos a exponer cómo nosotros percibimos ese fenómeno y qué diferentes abordajes conceptuales hay en relación a ello. ¿Sí? Por ejemplo, ya que estamos con el tema de educación ambiental está articulado seguramente con otros conceptos parecidos. ¿Mm? Por ejemplo, el concepto de ambiente es muy distinto teóricamente a la mirada que había sobre el medio ambiente, otra construcción teórica. ¿Sí? La verdad que yo no sé nada de esas cosas, digo, pero puedo identificar que remiten a miradas distintas. Entonces, algo que debería tener mi investigación es recorrer esas discusiones sobre los posibles abordajes, donde voy a ir haciendo paulatinamente eh, una transformación, quiera o no, entre el sujeto conocente, entre nosotros y el objeto de conocimiento. Porque a medida que vamos leyendo y vamos porque hay que distinguir algo. Una cosa que a vos te interese un tema en un primer momento no significa que sepas todo sobre ese tema. Entonces, puede ser que tengas mucho bagaje y mucho recorrido sobre ese tema que te interesa, pero no sos experto, experta, ni tenés por qué serlo para hacer investigación. Hacer investigación te va a volver cada vez más experto y más experta en. Y una parte importante de ese proceso tiene que ver con este marco teórico, con la escritura y con la reflexión del fenómeno que a vos te interesa. En el ejemplo que teníamos hoy era sobre la enseñanza, o sea, hay una parte y todo un proceso de reflexión más sobre la didáctica que voy a hacer, y otra cuestión que va a tener que ver con el desarrollo de la educación ambiental. ¿Mm? Cuestiones, variables claves en el ejemplo que veníamos trabajando. ¿Y qué es una exposición crítica? Y bueno, acá tengo que dar cuenta de las distintas miradas y de las miradas opuestas que hay en relación a ese fenómeno. ¿Sí? Entonces podríamos dar cuenta que el concepto de medio ambiente surge en tal lugar, deviene de tal corriente, respondiendo a tales intereses, versus el concepto de ambiente que surge en tal lugar, en contraposición P, criticando tal cosa. Todo este recorrido es parte de observar el mismo fenómeno. ¿Sí? Ahora, observando el mismo fenómeno, a veces las conceptualizaciones son divergentes. Por ejemplo, si observamos el fenómeno de la enseñanza, no es lo mismo la enseñanza desde una perspectiva deportivista, desde una perspectiva humanista. Aparecen centralidades diferentes, matices distintos. ¿Sí? Y esto, vos puedes estar más de acuerdo con una que con la otra, sin duda, pero tienen que aparecer las diferentes miradas que hay. Por eso, para el marco teórico, en la parte del trabajo, el consejo es que hagan discutir, al menos para la guía, ¿sí? Después es una guía que, como les digo, con su tutor va a crecer, pero al menos para la guía 6, hagan articular al menos 3, 4 autores que estén hablando sobre ese tema que a ustedes les interesa. ¿Sí? Entonces, cumple una relación, o mejor dicho, cumple una función de darnos una guía para la investigación, pero que está relacionado con el problema y objetivo. ¿Sí? Porque en el momento que vos quitaste la palabra de educación ambiental de tu problema y solamente vas a ver la enseñanza de la educación física, ok, entonces ya no hablamos de educación ambiental en el marco teórico, por eso está relacionado. Ahora, si vos pones el foco en la enseñanza, entonces tiene que aparecer definido en el marco teórico. ¿Mm? Todas las definiciones y todas las descripciones que nosotros hacemos en nuestro en nuestro problema de investigación tienen que estar fundamentadas, tienen que estar ancladas en una posición teórica. ¿Sí?
que comienza, y claro, con un pequeño proceso de familiarización que ustedes ya vienen haciendo en relación a esto desde la guía 1. Desde la guía 1, cuando ustedes recién empezaron a preguntar si buscaron algunos autores, si trabajaron algunas cosas, ok, ahí conectaron por primera vez o con algunos autores que hablaban de, ¿sí? Inclusive, algunos de ustedes que puso antecedentes simplemente trabajos de expositivos, y bueno, tal vez ahí hay parte de futuro marco teórico, que no eran investigaciones empíricas. ¿Mm? Y ahora, piensen esto, si los antecedentes que vos tenés son investigaciones empíricas, significa que en algún momento tuvieron que hacer un marco teórico. Por lo tanto, si vas a buscar ahí, es una primera fuente para recuperar lectura de autores para vos construir el tuyo. ¿Sí? Entonces, eso es como de las distintas fuentes que podemos ir a buscar información para esta construcción, pero que está íntimamente relacionado con el problema objetivos y con el abordaje metodológico. ¿Sí? Eso, este abordaje metodológico va a ser lo último que hagamos, que es en la guía 6. ¿Mm? Al otro lado. ¿Cómo está relacionado, cómo está elaborado el marco teórico en las tesinas y en la tesis de grado y de posgrado? En las tesis de posgrado, uno comienza describiendo su marco teórico respecto al posicionamiento de cómo funciona ese fenómeno en la sociedad en general. Ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre educación, voy a hablar primero de cuál es la relación de la educación en la sociedad. ¿Sí? Y después voy a aterrizar a la educación física. Pero en un primer lugar, tengo que poder dar cuenta de las diferentes miradas que hay respecto al rol de la educación en la sociedad. Y acá voy a estar hablando de teorías generales, ¿sí? Concepciones generales de cómo se organiza la sociedad. Y de hecho recordarán, para aquellos que cursaron teorías de la educación física, que hay distintas miradas respecto al rol de la educación en la sociedad. O sea, por un lado tenemos las corrientes, no sé, reproductivistas, que dicen que la educación es un instrumento que utilizan las clases dominantes para seguir reproduciendo la desigualdad que el mismo sistema capitalista impone. Y por otro lado, tenemos autores que plantean que la educación es un espacio de resistencia, es un espacio de transformación, es un espacio de igualación de derechos. ¿Ok? Son miradas y son discusiones que se dan en relación a este fenómeno que a vos te interesa. Y después está la teoría sustantiva, que sería la teoría específica en relación de lo que a vos te interesa como objeto de estudio. En este caso sería la enseñanza de las clases de educación física, perdón, la enseñanza de la educación ambiental en las clases de educación física. ¿Sí? Em, y por último, tenemos esta partecita de aquí, que es cómo finaliza en algún punto su marco teórico. Su marco teórico, una vez que da las discusiones generales y las discusiones específicas, va a elaborar un proceso de operacionalización. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa operacionalizar la variable? Ir desglosando, ir desagregando esas construcciones teóricas que a veces pueden ser muy abstractas a conceptos observables en la realidad, a indicadores empíricos. Entonces, cuando yo le pregunté a Geraldine, che, Geraldine, vos si vas a una clase de enseñanza, ¿de qué vas a mirar? Y ella me dijo, bueno, yo prestaría atención a la planificación y algo más que no me acuerdo. Y yo dije a las marcas de la zapatilla. Ok, son indicadores. Es lo concreto que voy a intentar pescar en el campo. ¿Sí? Y esos indicadores devienen de tu posición teórica.
Entonces, si yo dije en mi marco teórico que voy a asumir una perspectiva freiriana, donde me parece que es importante la relación entre el educando y el educador, una relación de horizontalidad, ¿sí? Em, ok, cuando yo establezco cuáles son mis conceptos observables de ese fenómeno educativo, tengo que poder dar cuenta de que eso esté bien traducido. Entonces, posiblemente no vea las marcas de zapatilla, ¿eh? No vea los cuadros de fútbol que son los chicos, tal vez vea los vínculos entre el docente y los estudiantes, tal vez vea cómo aparece el contenido en las planificaciones y cómo se lleva adelante, tal vez vea la comunicación entre pares, entre los alumnos. Entonces, esta parte final del marco teórico es la traducción ¿para qué? Para orientarte en tu trabajo de campo. Porque vos no vas a ir al campo, bueno, listo, ya tengo la guía 6, perfecto. ¿Yo qué dije que iba a ver? Ah, cierto, ¿cómo era la enseñanza? Iba a describir la enseñanza. Bueno, entonces, ¿qué haces? Y vas al territorio y ¿cómo, sobre qué traes información? Entonces, esa respuesta de sobre qué traes tiene que ver con los indicadores empíricos, conceptos observables. La buena noticia es que si hicieron trabajo de antecedentes, significa que hay gente que ya midió ese fenómeno o parecido en otras partes del mundo. Por lo tanto, podés ir a recuperar esas construcciones teóricas y ver si tienen sentido con lo que vos querés hacer. ¿Sí? Pero imaginemos que no vamos a ser los primeros que observamos la enseñanza de la educación física, en este caso, o la enseñanza de un contenido. O cómo aparece un contenido en las clases. Ya hubo gente que lo hizo antes. Y en esas elecciones metodológicas tengo que ver si tienen sentido con lo que yo quiero ver o no. ¿Sí? Por ejemplo, para aquellos que van a ver eh, percepciones, ¿sí? ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes o la población respecto al funcionamiento de X o tal cosa? Y bueno, ahí tengo que ir a leer sobre qué dicen los autores de percepción. Y imagino que al ser una palabra que tiene tantas acepciones, va a haber una corriente mucho más eh, neurocognitiva respecto al proceso de percepción. Me refiero a autores que vengan más del lado de la neurociencia y que te digan que el fenómeno perceptual es todo aquello que se concibe o que concibe una persona a partir de la interpretación que hace de los estímulos externos, que no tiene nada que ver con lo que vos querés ver, que sería, ¿no?, cuál es la mirada o cómo perciben la implementación de una política pública. Entonces, cuando aparecen palabras que tienen distintas acepciones en el campo, y seguramente te vas a encontrar con autores un poco muy diferentes entre sí. Porque ¿Mm? es muy subjetivo eso. O sea, hay que ver qué es lo que sirve de ahí, de esa palabra, ¿no? Bueno, ahí vos tenés que primero ver a vos qué es lo que eso, cuando vayas a leer sobre percepción o sobre las investigaciones que fueron sobre percepción, a veces van a ser valoraciones, por ejemplo. A ver si está implementado con eficiencia, si es reconocido. Y eso se puede, o sea, eso sirve porque no es una evaluación de lo que es una percepción, o sea, es una evaluación, es algo subjetivo ¿Cómo? también, dependiendo o no. Pero si está anclado en un autor, es la decisión tuya. Lo que vos no Ah, podés decir es, ok, yo defino por percepción personal, a, claro. claro, esto que me parece así. Ajá. O sea, citar siempre a alguien que sí lo haya hecho de esa manera y sea Haya viable. trabajado, sí. En este caso, vos que ibas a ver algo sobre alimentación, ¿era? Hábitos saludables, sí, en Hábitos secundaria. saludables, ok. Ahí aparecen dos palabras, una, definir qué es hábito y otra, qué es saludable, ¿sí? Porque, y te imaginarás que no todos
no todos definen lo mismo respecto a eso. ¿Mm? Y segundo, ¿cómo lo vas a poder pescar vos en en las clases de educación física posterior? Entonces, ¿cómo debería hacerse el marco teórico? Bueno, lo primero que tenés que ver es tu problema y tus objetivos. Podemos volver un segundito a los objetivos porque hoy estuviste hablando del general, pero necesito ayuda con los específicos. Ok, bien, ahí vamos. Bueno, lo que pasa es que están muy relacionados unos con otros. O sea, el planteo. Supongamos que en mi definición de enseñanza, ¿sí? Aparecen cuestiones vinculadas a la planificación, al rol docente y a la participación de los estudiantes. ¿Mm? ¿Sobre qué deberían ser mis objetivos específicos? Sobre la planificación, sobre la participación y sobre el rol del docente. Por lo tanto, sí, bueno, profe, pero entonces usted nos pidió que desarrollemos objetivos específicos antes de hacer el marco teórico. Sí, para poder hacer como una aproximación de qué están entendiendo ustedes de ese fenómeno. ¿Sí? Pero va a terminar de decantarse cuando escriban el marco teórico. Entonces, tu definición, ahora recordame cuál es tu objetivo general, Azul, o tu problema. El problema era la percepción docente de la inteligencia artificial. Pero no, eso lo entiendo perfectamente lo que decís. A mí me pasa algo con la redacción que me la desmadro. Ok, ok. Ahí lo que se puede hacer es, por cada una de las dimensiones que aparece, establecer un objetivo específico. Entonces, una cosa serían las percepciones de los docentes, otra cosa serían las percepciones de los estudiantes respecto al uso, eh, y, y suponete que tu objetivo era también describir el uso y la percepción, habría que tener un objetivo específico respecto al uso. ¿Sí? Profe, consulta, entonces más o menos serían alrededor de 4 objetivos específicos, por Sí, ejemplo. generalmente sí. Es como, no es que tienen que cumplir con 4, yo lo que digo es miremos la definición teórica de lo que quieren ver. Prestemos la atención a eso. ¿Sí? Profe, es muy complejo atender a una percepción. Digo, yo como el trabajo que quiero hacer, como que siento que es muy valorativo, como le dice la compañera, Mm. si voy por el lado de la Pero percepción. yo creo que se puede ver, no es algo que no tiene operacionalización. Digo, hay toda una tradición en investigación vinculada a las percepciones de fenómenos sociales. Ejemplo, la inflación. El Entonces, tema es conseguir los autores más que nada, ¿no? Porque exactamente, pero esos autores, ¿dónde ya tenés las primeras pistas para ir a buscarlo? en los antecedentes. Los antecedentes. Entonces, si ustedes leen con detalle esos antecedentes, en algún momento van a hablar de percepción. Digo, si fue este caso. ¿Mm? Cuando vos querés recuperar la percepción, si lo traducimos al sentido común, sería lo que piensa una persona respecto a un fenómeno. Ahora, imagínate que eso no puede estar plasmado sin un marco teórico. Hay construcciones que están atrás que son mucho más sólidas que esta mención que yo acabo de hacer. ¿Mm? Y tal vez em, en esa construcción teórica vas a encontrar tal vez algunas categorías que te permiten como organizar esa, esa percepción de la población sobre determinada cuestión. Por ejemplo, Pero también el tema de la percepción de uno queda plasmada en la hipótesis. Vos después lo que tenés como hipótesis lo refutás o lo validás a medida de que vas descubriendo y vas leyendo marco teórico y vas ampliando. sí, sí, en este caso nosotros no se pide hipótesis, se podría pedir hipótesis en el trabajo, sí, pero como estamos en una instancia más propedéutica de cómo hacer investigación,
no es que tienen que refutar o validar algunas hipótesis. La hipótesis simplemente es una respuesta conjetural al problema de investigación. Entonces, donde vos decís, suponete que vamos a hablar sobre la percepción de la comunidad respecto a la valoración de las clases de educación física, y podemos decir que tiende a cero, ¿no? Que pues casi sería una materia accesoria para la comunidad. Eh, ok, yo puedo establecer la hipótesis de, mira, la verdad que sí, puedo llegar a ver que, no sé, como hipótesis, que en términos generales la percepción es negativa. ¿Mm? Y después sucede, analizo, busco la percepción de los padres, la percepción de los docentes, la percepción de los estudiantes, qué sé yo, y veo qué pasa. Y digo, che, bueno, la hipótesis inicial se refutó, no, etc. Pero en este caso, la idea que ustedes puedan ver si es un fenómeno perceptual es a través de esos autores que en ese lío están eligiéndose meter, ¿no? Tiene que ver con eso. Em, O sea, profe, bien, la hipótesis no se pide porque más bien no vamos a intervenir ni dar una opinión personal, sino que solamente vamos a describir o desarrollar algo que ya está hecho. no, claro, no se exige, eventualmente puede aparecer, pero no es algo que se exige. Pero en el trabajo final sí. En el trabajo final, he corregido trabajos finales que sí establecen la hipótesis y trabajos finales que no. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la construcción de hipótesis remite más a una visión más popperiana y más cuantificable de la producción del conocimiento científico, donde uno no busca tener razón en la investigación, sino encontrar el cuervo blanco, por así decirlo. ¿Qué es el cuervo blanco? Claro, viste que todos los cuervos son negros. Ah, Bueno, cuando te quita pata al gato. intentamos en una mirada Profe, popperiana de investigación, vamos en búsqueda de lo que no se sabe. Ah, ya pero, entendí. Estaríamos pero, persiguiendo ese cuervo negro, ese cuervo blanco, perdón. profe, Entonces, ¿cómo entiendo lo sabemos? que, perdón, entiendo lo que decís, pero si yo estoy haciendo en la tesina un trabajo de investigación y me estoy basando en una problemática que obviamente la estoy viendo, la estoy justificando, todo, no entiendo por qué no podría como una parte final em, dar mi pensamiento o mi punto de vista de lo que estoy viendo y lo que está mal en todo eso. ¿Me explico? Es como que Mm. siento que queda como inconcluso. Acostumbrada a hacer trabajos prácticos donde hablabas de autores y qué sé yo, y que te pedían una conclusión o algo, un final, donde vos ponías tu punto de vista, y acá es como que entiendo que no lo puedo intervenir, entiendo por qué, sí, como, por qué intervenir, pero no sé, siento que por lo menos en mi tema, se puede intervenir y no puedo, ¿me explico? Me ¿No? siento como limitada, Sí, como que ahí no un poco lo que enriquece el habría que trabajo que estoy pensar haciendo. es cuál es la finalidad de este trabajo. O sea, cuál es la finalidad no del taller en sí mismo, sino del hacer la tesina. Entonces, la finalidad específica de este trabajo, que es un trabajo que ustedes van a presentar para poder adquirir el título de licenciada o de licenciado en educación física, remite a considerar y evaluar tus capacidades en la producción de conocimiento científico válido, no en el diseño de propuestas de intervención. Habrá otras materias y otros espacios, inclusive algunas maestrías, como por ejemplo la Universidad de Avellaneda, donde sí su producto final son trabajos de intervención. Ejemplo, tenés que ir a una universidad y mejorar su tasa de egreso. ¿Cómo lo haces? Entonces, toda la primera parte tendrás que hacer un trabajo descriptivo, después tenés que diseñar una estrategia de intervención y tu trabajo de campo sería mejorar eso que te propusiste. En Ah, este ok. Claro, caso, a mí me pasó lo mismo. Entiendo. Es como para que, que le termino sí, de responder a Ale. Em, entonces, lo que sí el proceso de conclusión, ¿cuál sería? En la guía 6 no, ¿eh? En tu trabajo final, cuando entregues todo para recibirte y ser licenciado. Lo que vos vas a hacer en esa última entrega es decir, mira, mi diseño metodológico fue este. Yo me escribí tales objetivos con mi tutor y en el taller trabajo final
planteamos esta estrategia metodológica, recogí estos datos, porque no se exige todo el trabajo de campo, se exige un ensayo de trabajo de campo, es decir, no vas a hacer 200 encuestas, vas a hacer 20, no vas a hacer 2 entrevistas, vas a hacer 3, ¿sí? Entonces, con estos datos puedo responder incipientemente este problema de investigación. Y la reflexión que se exige ahí es metodológica. Es decir, ¿qué de lo que vos te planteaste en términos metodológicos te funcionó y qué no para responder a tu problema? Entonces, la skill en algún punto, no sé si plantearlos así, pero sino como la competencia que se desarrolla a través del taller de trabajo final, está más vinculada a mejorar tu quehacer como investigadora. Ahora, eso es una parte. Si vos después, en términos personales, querés con ese material, con esa información, escribir un ensayo, un libro y publicarlo respecto a cómo debería poder intervenir la institución que tiene tales problemas en función de tu trabajo y de tu... Genial, bienvenido, pero eso tiene que ver con otro camino de otro trabajo que en algún punto excede al taller de trabajo final. Perdón, Ah, no solo al taller, sino a lo que vas a hacer como tesis, ok. Claro, ¿sí? yo Vos me arranqué el podés día decir, uno con vos pensando en que yo tenía que buscar una solución a eso. Y claro, todo se basó en eso. Entonces, nada, tengo que como cambiar no, el chip y decir, no, porque en acá el no. ejercicio de la docencia, que trabajamos con problemáticas, eh, intervenimos constantemente. De hecho, si tenemos la suerte de tener un equipo, no sé, orientador, por ejemplo, y percibimos una problemática en la escuela y vemos, che, mira, la verdad que estamos viendo que hay índices de sedentarismo que son muy altos. Ok, bueno, vamos a analizarlo primero. Entonces haces un trabajo de análisis y después eso lo tenés que aterrizar a estrategia de intervención para poder cambiar eso que Claro. eh, les preocupa a la institución. Entonces, esa dinámica responde a otras habilidades. O sea, que de hecho, hacer un proceso de intervención es, tiene, hay parte de esa metodología que se comparte con la indagación empírica, pero hay otras cuestiones que no. Por ejemplo, el diagnóstico. Y cómo vos harías y cómo tu propuesta de intervención daría cuenta de ese diagnóstico y cómo evaluar si tu intervención fue exitosa o no. Y cómo evaluar por qué falló tu intervención en función de los estándares que estableciste. O sea, es todo otro camino. Sí. Tiene una pequeña parte que conecta con algunos saberes que aparecen acá, sí, por ejemplo, con la detección de la problemática, con antecedentes, con el marco teórico, todas esas cosas estarían en un proyecto de intervención. Pero después, No, pero ¿sabes? es más Es una cosa profundo. que es otro rubro, por así decirlo, Ok, de producción. ahora te Lo entendí. que sí puedes hacer vos después es con las conclusiones que saques. No me acuerdo sobre qué temática eras. Políticas educativas en violencia escolar. Políticas educativas, ok. Entonces, suponete que vos ves que con esa información y, no sé, analizaste, en vez de 100 escuelas, analizaste, qué sé yo, 5. En vez de entrevistar a 20 directoras, entrevistaste a 3, ¿sí? Y suponete que encontrás algunos rasgos comunes en las escuelas que tuvieron éxito en esa implementación. Entonces vos ves que en esas 5 las políticas que había en relación a tal ley, no me acuerdo, tuvieron buen impacto a través de las voces de las autoras. Y posiblemente cuando le preguntás a las directoras, che, ¿y qué hace que funcione bien esta política acá? Entonces ellas te dirán, y bueno, contar con un equipo orientador, poder tener reuniones con los docentes y que las familias estén involucradas. Bueno, y suponete que esas características parecen ser concordantes en las diferentes escuelas que vos viste, y como conclusión, como vos te propusiste analizar, estás analizando, estás diciendo, bueno, pareciera que en las escuelas donde los equipos docentes tienen orientadores, donde logran involucrar a las familias, donde, etcétera, etcétera, las políticas educativas tienen mayor éxito. Y ahí estás prácticamente describiendo qué es lo que tiene que suceder para que esas políticas, pero es lo que vos viste.
no lo que Claro, debería suceder en otros espacios. ¿Sí? entiendo. Sí, entendí, Creo que entendí. Axel tenía una pregunta parecida. No, yo quería preguntar en qué momento o cómo sabemos si puede ir una hipótesis en nuestro trabajo o no. ¿Cómo Mm. sabemos si incluirla o No, no? lo vas a definir con tu tutor eso, porque en este nivel es, Sí, es algo bastante digamos, sencillo poder hacer por lo que te decía que es una respuesta conjetural al problema de investigación. Entonces, sí, suponete que el problema de Alejandra, que era sobre la implementación de las políticas públicas en el ámbito escolar, sí, ¿no? Algo así, ok. Entonces podemos llegar a decir que, ok, como hipótesis se plantea que las políticas que cuentan con mayores actores involucrados a nivel institucional logran desarrollarse de una manera más efectiva en las instituciones. sí. Entonces voy después, analizo y en una partecita de todo voy a decir, che, mirá, respecto a la hipótesis inicial, pareciera haber información que corrobora en ese sentido. Y ya está, pero le dedicaste un parrafito nada más. O sea, no es que... eh, Mm. pero como te digo, para la parte de la guía, no es necesario poder hacerla. ¿Sí? Ok, y otra pregunta. Sí, ahora hicimos en las guías los antecedentes de tres autores, ¿no? Para Sí. el marco teórico, eh, tengo que volver a esos tres autores o más, ¿sí? Pero cuando hago la guía siguiente, ¿los antecedentes siguen ahí en la guía o el Bien, marco teórico reemplaza a los antecedentes? bien, perfecto. Gracias por la pregunta. Me da cuenta que por ahí hay unas cosas que no estoy explicando bien. Em, Son dos apartados diferentes de tu trabajo. Ok, o sea, sí, está bien. Ahí ya entendí que tienen que estar incluidos. ¿Sí? Claro, que inclusive cuando yo les decía vayan a los antecedentes, no significa que citen a los autores de esos trabajos, sino que lean el marco teórico que esas investigaciones utilizaron para poder tener una referencia. Un ejemplo concreto de esto. Fíjate que yo estoy hablando de, eh, no sé, violencia escolar, ¿no? En mi problema de investigación. Entonces, leo que la investigación de Tartaglia era sobre violencia escolar en el norte, la investigación de Fernández era sobre violencia escolar en las favelas y la investigación de Alvarenque es la investigación de violencia escolar en las clases de educación física en México, ¿sí? Yo no voy a citar ni mi marco teórico a Alvarenque, ni a Fernández, ni a Tartaglia, voy a ir a ver su marco teórico. Y tal vez alguno de ellos citó Bourdieu. Entonces, digo, che, mirá qué interesante la definición que hizo de Bourdieu. Voy a su bibliografía, busco la bibliografía de Bourdieu y la busco por internet para poder leerla. Entonces, tal vez ahí llegás al concepto de violencia que a vos te interesa para tu marco teórico. Entonces, Ah, tal claro, vez, claro. entonces ahí en tu marco teórico estableces, bueno, uno de los conceptos centrales para poder desarrollar esta investigación será el concepto de violencia escolar. Se entiende por violencia escolar desde la definición de, no sé, Bourdieu como aquel proceso sistemático que, cito año y página. Pero así con cada concepto que tenemos en nuestra investigación, o Claro, solo con tres. claro. Así con los conceptos que están definidos en tu problema de investigación o en tu objetivo. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿cuántas páginas tiene que tener más o menos lo que se pide para esta guía? mm, hay más que la cantidad de páginas, es como vos pensás que la página final, ¿sí? No puede, o sea, tu trabajo, tu guía número 6, ¿sí? No puede superar las 15 a 20 páginas, ¿sí? Entonces, em, ahí lo que importa es cómo vos hagas jugar a los autores. Yo miraría como la cantidad de autores que están
que estás haciendo dialogar entre sí. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Velázquez, que recién comentaba, sobre políticas públicas, y bueno, hay distintos autores, hay toda una corriente de políticas públicas. Hay de algunos temas que yo tengo bibliografía que puedo acercar, porque le he visto algún seminario, etcétera, pero hay algunos temas en los cuales no, por ejemplo, de percepciones, y la verdad que nunca hice una investigación de percepción, no tengo ni idea ni por dónde empezaría a, a ver un autor que sea de percepciones, ¿sí? Puedo inferir que ahí va a haber distintas miradas, una mirada más sociocultural, una mirada más, eh, sí, más de la cognición y una mirada más psicológica, pero son inferencias teóricas que estoy haciendo. ¿Mm? Perdón, Andrés, vos tenías la mano levantada y no lo vi. Sí, profe, le quería hacer un par de consultitas con respecto a eh, lo que serían los objetivos específicos. Eh, Acércate al micrófono, por favor, un poco. perdona, perdona. Eh, con respecto a los objetivos específicos, aproximadamente son cuatro, perdón. Y lo que quería consultar son dos cosas. ¿Cuáles serían los verbos, digamos, usados en estos objetivos? O sea, ¿qué Ujú. sería? Lo mismo que objetivos generales? Posiblemente, si haces una pregunta de escribir y analizar, eh, ejemplo, hay, para analizar algo, primero es necesario describirlo, ¿sí? Describir es como un primer momento de lo que posteriormente puede llegar a ser un análisis. Entonces, algo, por ejemplo, vos que querías ver algo también sobre prácticas circenses, Sí, ¿o no? no sé, le digo ¿En como dónde? arte En de las problemas. escuelas, perdón, pero no me acuerdo. ¿En dónde era? No, es como esto en espacios eh, no. ah, Ah, vos hablabas de autoeficacia, ¿no? ¿O sí, me estoy exacto, confundiendo? exacto. Ah, ok, ok. Eh, Em, y ahí la sugerencia que yo te había hecho es que sea cuál. a ver, espera que ya hubo varias cosas que tuve que corregir. El tema es que no sé si la corrección estará bien hecha. Eh, a ver, lo que yo había puesto es explorar perdón, ese sería el objetivo general. Eh, es explorar y describir de qué manera los niños de 7 a 12 años construyen su percepción de la autoeficacia y sus vínculos, perdón, de integración social a partir de su experiencia y participación no competitiva en una escuela de actividades circenses de la zona de San Miguel. Eh, Esto en el ámbito no formal, pero no lo puse, no sé si es necesario aclararlo o no. Bien. A ver, Eh, lo que puse es. em, Igualmente esto lo claro. cambié ahora, por la corrección que usted me Ah, hizo. ok, lo que yo te puse ahí es cómo podrías operacionalizar esto de la percepción respecto al desarrollo de la autoeficacia, Claro, ¿no? Creo que ahí tendrías un desafío en el marco teórico bastante complejo, ¿sí? claro. ¿Y qué habías pensado? ¿Qué modificación habías pensado? No, no, la idea, viste, de los objetivos específicos era describir la percepción inicial de autoeficacia de los niños, Mm, o sea, previo a- mm, al ingreso, digamos, a la actividad. Positivo, claro. Después analizar eh, la dinámica social, las habilidades de integración, Mm, como la comunicación, la cooperación, esas cosas. mm. Será lo que estoy diciendo ahora, los objetivos específicos, ¿no? La Sí, otra sí. sería, la otra sería identificar elementos pedagógicos, la descripción, perdón, y la disciplina circense, en las disciplinas circenses, perdón, Mm, y explorar las estrategias y el rol docente. mm. Eh, Che, Esas serían y cosas.
Esto de autoeficacia, ¿cómo te vino? ¿Es que lo encontraste en algún lado? ¿Cómo te llegó? Y esto habla uno de los autores y, bueno, hablan mucho del tema de la autoestima, ¿no? Yo como arranqué con el tema de autoestima y vos me dijiste que no era viable por un tema que es más psicológico, eh, me dijiste que apunte a la autoeficacia y a la integración social. Eh, Mi idea básicamente era ingresar con la parte de autoestima bueno, porque hay chicos que por ahí no tienen eh, mucho ánimo, digamos, mucha Mm, autoestima, o sea, no tienen directamente, viste, como que no me va a salir, el famoso no puedo, y es como indagar con respecto a esto. Y mm, aparece este tema de la autoeficacia mm, eh, y poder, digamos, desarrollar la destreza que se le propone y poderlo concretar exitosamente. Entonces, por eso el tema de la autoeficacia y ver esa parte. Hay mm, uno de los autores que habla de eso, por eso. mm. Ok, yo, si me interesaría tu tema, creo que iría por un camino descriptivo de las propuestas de las prácticas circenses de la educación no formal y su relación con este concepto que a vos te interesa, que tiene que ver con la autoeficacia. Pero inclusive, digo, para que tu objetivo recupere algo de tu intencionalidad inicial, que tiene que ver con poder ver esta cuestión de la autoestima o ver cómo se trabaja. em, Sí, esas habilidades más blandas, no sé si definirlo de esa manera. Más que Tampoco nada digo. porque hay otro de los autores que habla con respecto a la actividad circense desde el punto de vista, por ejemplo, social, ¿no? La parte de la integración, Ujú, todo esto, la cooperación. ujú, Y hay otro de los autores que habla de lo que sería, ay, ahora se me fue de la cabeza, justo te lo iba a decir. Bueno, eh, es como que hablan, siempre está la autoestima vinculado, pero bueno, hablan más que nada por el tema de la concreción de los ejercicios, ¿no? Y la satisfacción que le genera al chico poder mm, lograrlo, ¿no? mm, Y esta parte de lo no competitivo, ese era el ujú, otro autor, ¿no? Entonces es como sí, que es una actividad en la cual, al no tener competencia, digo, no tener una visión competitiva, genera eh, mm, otras sensaciones en los chicos, ¿no? Al mm, poder sí, sí. concretar su Em, desafío, ¿no? Entiendo las distintas conceptualizaciones que aparecen ahí. Digo, ¿qué sería lo que a vos te permitiría esclarecer o despejar un poco más el objetivo general y su posterior traducción? Y que incluya también esto que a vos te interesa, que tiene que ver con ver la mirada de ellos respecto al proceso que van haciendo. Creo que eh, pensaría un objetivo en estos términos de describir, analizar las propuestas de prácticas inserts en la educación no formal en determinado contexto social. Digo, contexto de vulnerabilidad y de un partido específico. Digo, Tigre, San Fernando o donde estés. Em, Esa sería, creo yo, la primera parte del objetivo. Podría llegar a tener el mismo objetivo una coma y su relación con la noción de autoeficacia, este concepto que no sé, o sea, yo no sé cómo se ve, tendrías que analizarlo ahí, eh, y su relación con la percepción de autoeficacia de sus participantes, ¿no? Creo que iría por como para poder incluir esta parte que a vos te interesa. Si no, haría como una descripción general de las propuestas de la práctica circense en espacio de educación no formal, en el partido tanto, y después ahí como objetivos específicos va a aparecer la participación de de los estudiantes, digo, de los chicos, el tipo de propuesta, o cuáles son las características de la propuesta pedagógica que se presentan ahí, y creo que algo de todo eso te permitiría
digo, ver eso creo que te permitiría conectar con algo de lo que a vos te interesa sin enroscarte tanto. Digo esto como para ayudarte a despejar un poco eso, Sí, estoy ¿sí? medio entusiasmado. Pero, mm, no, Está pues bien. yo, Sí, eventualmente hicimos algunos trabajos de análisis de programas de educación no formal, ¿no? Digo, creo eso podría llegar a ser como una sugerencia. Decirte, bueno, mira, tal vez puedes ir más como por este lado en un primer lugar para intentar como cerrar el objeto de estudio, algo acotable en el marco de este trabajo de taller de trabajo final que vas a poder cumplir en el marco del corto plazo, eh, y donde aparezca algo de ver la mirada, la participación de las eh, adolescentes, niñas, hay que ver ahí cuál sería la población. ¿Mm? bueno. Eh, Y bien, la última pregunta, que bueno, bueno, acá había otra, ¿no? En cada objetivo de estos, en cada objetivo de los específicos, eh, ¿habría que poner las preguntas que se tienen que hacer? no, 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 ahí se pones trata. solamente los objetivos. Ok. Y la última, sí. Entonces, la diferencia entre antecedentes y marco teórico, ¿cuál sería puntualmente? El antecedente son las investigaciones empíricas que vos pudiste recolectar sobre tu tema o tu problema de investigación a lo largo del mundo, ¿no? Imagínate que si tenés justo el mismo antecedente que de tu problema, ¿para qué vas a hacer tu investigación? Ya lo hizo alguien. ¿Mm? Pero como generalmente aparecen en otro contexto, en Colombia, en España, en México, en Brasil, en Chile, etcétera, eh, eso lo podemos traer. Esas son investigaciones empíricas. Las conceptualizaciones teóricas o las definiciones teóricas son aquellos autores que realizaron ensayos, publicaciones, donde definen qué se entiende, por ejemplo, por actividad circense en tu tema, ¿no? O qué se entiende por educación no formal. Viste que ahí hay toda una tensión entre lo no formal y lo socioeducativo. Digo, son miradas teóricas que se están dialogando en algún punto, pero que es necesario separar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué era el consejo de que vayan a los antecedentes? Porque si vos fuiste a tus antecedentes, son investigaciones empíricas y ellos trabajaron con marco teórico, o sea, hicieron un marco teórico eventualmente. Entonces, van a aparecer ahí algunos autores. Mi consejo es que no se queden con esa interpretación de esos antecedentes, es que vayan a leer la fuente, esos datos primarios. ¿Mm? Ok, Gerald. perfecto. Puedo dar un ejemplo, a lo mejor ayuda Andrés, pensando en mi caso, en mi tema que era educación ambiental y propuestas de enseñanza en educación física, yo podría recurrir a lo que hizo Ángela Einstein de todo el recorrido histórico de las propuestas de enseñanza que también están basadas en teorías de la educación, varios de las investigaciones que hizo. Pero eso lo pondría en marco teórico y Ujú. iría con las investigaciones empíricas de mis antecedentes que quedarían, que podría ver si hay algún punto de encuentro. Andrés, yo me basé mucho en España, digamos, en investigaciones que se hicieron empíricas en España, pero están como en otro contexto, fuera de lo que yo quiero investigar. Mm. Sí, ahí em, eso, cuando empiecen a leer, viste, vos recién decías, bueno, que apareció el concepto de autoeficacia. Ese concepto lo leíste y seguramente que está citado, porque yo, por ejemplo, no lo había escuchado nunca. Entonces, es una construcción teórica de alguien que tiene, no sé, me imagino que sería la percepción de la resolución de algo, no sé. Pero eso aparece, o sea, alguien lo definió de alguna manera. Hay que ir a buscar quién fue el que lo definió y vos decís, "Che, mira, por autoeficacia entiendo tal cosa. Si es que autoeficacia termina ingresando en tu problema de investigación, ¿sí? Em, lo que sí, si vamos a hablar, creo que excepto, por ejemplo, Axel, vos que tenías algo sobre juegos, Sí, sí, juegos tradicionales y su importancia en la actualidad.
Bien, juegos tradicionales es toda una categoría. Por ejemplo, que yo no sé a qué remite, pero me imagino que hay una distinción entre juegos tradicionales, deportes modernos, Sí, sí, deportes sí, sí. posmodernos y deporte alternativo, ¿sí? Entonces, todo eso, ahí Axel va a tener que hablar de eso en su marco teórico. Tengo que definir lo que es juego y lo que son juegos tradicionales específicamente. Exactamente, Pero ¿cómo se ¿sí? empieza ese marco teórico? Bien, es ¿Hay una muy alguna buena manera pregunta. específica? Ese marco teórico puede comenzar con un pequeño párrafo em, que sea modo de introducción o que presente primero los conceptos sobre los cuales vos vas a desarrollar en todo tu marco teórico. Entonces, voy a tomar el ejemplo de que hablábamos hoy sobre la enseñanza de la educación ambiental en las clases de educación física, ¿sí? Entonces, posiblemente mi marco teórico sea, en la construcción de mi objeto de estudio, este marco teórico dará cuenta de las diferentes distinciones que hay en relación a los conceptos de educación física, clases de educación física, eh, enseñanza y educación ambiental, ¿sí? Ahí hay un punto. Y comenzaría con el primero. Respecto a la enseñanza, Camilioni señala que, bla, 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 bla. En este sentido, Anijovic plantea una mirada divergente al plantear sabrás, sabrás, sabrás. Y así voy definiendo, cuando termino esa exposición crítica de los autores, finalizo con una apropiación de esos conceptos para mi trabajo. Por lo tanto, en este trabajo definiremos la enseñanza como, de esta manera, y sus indicadores serán estos, estos, estos y estos. Ahora, hay algunas definiciones del marco teórico que no van a terminar con indicadores. Por ejemplo, cuando vos distinguís educación física viste que yo iba a hablar de clases de educación física. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, bueno, este trabajo plantea a la educación física como una asignatura escolar. Hasta 1999. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que estás definiendo qué es lo que va a ir a ver. ¿Sí? Entonces, ahí no hay una operacionalización de la educación física. Vas a hablar un poco de educación física y por qué se distingue educación física como ese espacio, ese recorte curricular surgido con la ley 1420, etcétera, etcétera. Vas a comentar un poco de eso. Puedes tensionar con otros autores en caso que te interese. Por ejemplo, hay otros autores que dicen, bueno, mira, no hay que hablar de educación física, hay que hablar de educación corporal, y ahí citarías, no sé, a Galac y otra gente de La Plata, y tensionarías un poco ahí, pero vos, para tu trabajo, así, en este caso, en esta investigación, entenderemos a la educación física como un recorte curricular. Esto significa que vas a ver la materia de la asignatura de la educación física en las escuelas. No vas a ver lo que pasa en la cancha de fútbol de la placita del barrio. Porque desde tu definición de marco teórico, eso no es educación física, ¿sí? Ahora, si trabajarías con otra definición de educación física, eso que puede ser todo aquel recorte del campo de la cultura física que sucede en espacio público y privado en una comunidad. Bueno, entonces lo que pasa en la canchita de fútbol también es educación física, de esta definición que acabo de inventar. Por lo tanto, el campo se me está cambiando. Digo, y por eso es relevante esa definición teórica, porque dependiendo de lo que tomes, vas a ver una cosa o vas a ver otra. De hecho, Claro, por eso recuerdo, es marco, porque lo estás enmarcando en determinado sitio. sí, a Borsetti mucho no le gusta eso, esa definición dice que es como un lecho de próscuto, que muchas veces terminamos como amputando cosas del fenómeno para que encastren en conceptualizaciones metodológicas y teóricas, pero son discusiones para investigadores más adelante. O sea, cuando vos digas, bueno, pará, porque de hecho después se diluyen en algunas perspectivas de posgrado y te hacen hacer marco teórico, antecedentes, todo junto. Entonces, lo que podríamos hablar de estado de conocimiento del tema, ¿sí? O marco conceptual. Después aparecen otros pedidos. Este modelo que presenta el reglamento, es como el primer modelo para aprender y poder distinguir las diferentes componentes del proceso de investigación.
¿sí? Pero tiene que ver con eso, con delimitar, con acotar. Eh, entonces, ejemplo, Andrés, viste que no habla de educación física, habla o habló de educación no formal. Eso significa que va a haber otros espacios, no va a haber lo que pasa en la clase. Si él miraría los contenidos de la práctica circense en las clases de educación física, su problema sería otro. Entonces, cambia la definición conceptual de lo que quiero, de lo que no quiere ver. ¿Mm? Em, bien, ¿Puedo hacer la última pregunta? sí, sí, claro. Me quedo todavía con el tema de mis antecedentes, porque yo los antecedentes, viste que te comenté que puse, bueno, uno era una investigación empírica, el otro era una especie de ensayo, si se quiere, Ok. y eran los diseños curriculares. Y en las correcciones vos me dijiste que estaban bien, pero en realidad solo uno de ellos es una investigación empírica y los otros dos no. O sea, tengo que cambiarlos ahora para, de nuevo, Y cuando rehaga los para, antecedentes. Sí, para antecedentes, sí, primero miraría si algo de lo que aparece ahí te sirve para marco teórico. sí, ¿Sí? Eh, y segundo, incorporaría algunos antecedentes que sean, porque vos por objetivo general vas a terminar analizando la formación inicial de los sí, profesores de educación física y cómo aparece, cómo circula el contenido de las prácticas circenses, algo así. sí. Entonces, una parte muy importante de tu fenómeno es analizar la formación inicial. Buscaría alguna investigación que haya hecho eso en otra categoría. Ok. Ok, no, porque vos me dijiste estaban bien y ahora, bueno, retomando esos temas, como que reforzaste esto de que sí o sí tenían que ser tres investigaciones empíricas y yo dije, bueno, los míos no lo son, los dos no, entonces, ¿podría igual dejarlos ahí o directamente los paso a estos otros dos al marco teórico y Primero lo que haría busco, es chequear, porfa, si no son investigaciones empíricas. no son, pues los diseños curriculares no son investigaciones No, no, no. empíricas, claro, Claramente. Ese diseño curricular a vos te va a servir tal vez como fuente de análisis después, claro. ¿sí? Em, Y entonces, quizá el otro que es como un texto descriptivo, digamos, por eso yo decía, bueno, una especie de ensayo si se el quiere, pero marco no teórico. sé. Claro. Pero es un texto, es descriptivo, digamos, Sí, sí, eso de iría las ventajas pedagógicas que tienen estas actividades en el marco escolar, pero no realiza ninguna investigación, no hay investigación. Entonces, ese quizás sí me podría servir para el marco teórico, pero ya e inclusive lo como parte saco de la de esta justificación parte. también. Ok, Sí, y digo, cuando vos te encontrás con un autor que dice, che, mira, cuando hay prácticas circenses en las escuelas suceden tal y tales cosas, bueno, le da relevancia a tu tema, ok, ¿sí? sí, Em, gracias. de nada. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder ahora en términos de cronograma? ¿Mm? Nosotros estamos hoy arrancando lo que sería la guía 5, ¿ok? Esta guía 5 tiene 15 días de realización. A ver, déjenme chequear esto. Hoy estamos a 28. Hmm, 28, 4. Ok, el 4 sería martes, pero lo vamos a dar hasta el viernes. Ok, la guía 5, 28, 4, ok, hasta el 7. Hmm. Y nosotros nos vamos a volver a ver cuando el 11. Ok, Pero no son 15 días, profe, si se larga el 28 hay que entregarle el 7. no, 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 por eso. Ok, lo que podemos hacer es darle de plazo hasta Pasa que ustedes ahí ya van a arrancar con la guía 6. Hasta el domingo a la noche, por lo menos, profe. Sí, pensaba hasta el domingo 23:59.
Así tengo un tiempo, aunque sea poder pegarle una mirada general. No sé si, o sea, sé que de un día para otro no voy a poder corregir el marco teórico de todos, pero sí intentar hacer una mirada general para la orientación y para que en la clase del 11 ya estaremos encarando la realización de esa guía, de esa guía 6. ¿Sí? Entonces, la guía ¿Cuándo, profe? 5 la van a entregar el domingo 9 a las 23:59. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y el 11 vamos a tener... perdón, y acá hay una cosa que va a quedar en sándwich, que tiene que ver con el comienzo de la estrategia metodológica. ¿Sí? Pero ¿dónde están? Se me fueron ustedes ahora. Acá están. Bien. Acá estamos, acá estamos. La estrategia metodológica es la última parte del diseño del trabajo final. ¿Sí? Es donde ustedes definen la perspectiva cuantitativa, cualitativa o mixta que va a tener su trabajo. Entonces ahí van a hacer esa justificación a través de Sampieri. Van a definir y de qué técnicas de recolección de información van a utilizar. Vas a hacer entrevistas, vas a hacer encuestas, y ahí lo pueden tomar capítulo 9 de Sabino, como el de Sampieri, creo que aparecen algunos otros también, como material, donde vos decís, ahí, bueno, si vas a utilizar encuesta, tenés que definir qué es una encuesta primero, y por qué es importante para vos o aplicar esa encuesta y sobre qué población lo vas a hacer. ¿Sí? Esa primera fundamentación metodológica no es muy extensa, será como máximo una página. ¿Sí? La estrategia metodológica, donde vos decís, en función de tus objetivos y tu marco teórico, para responder a tu problema de investigación, vas a utilizar una X perspectiva metodológica y vas a hacer entrevistas, observaciones, análisis y planificaciones, vamos a decir, lo que vos hayas definido que querés ver. Esa primera partecita es como les digo, no será más grande o más de extensión de una página. Lo que es una extensión es los instrumentos. Los instrumentos es el diseño de esa encuesta o de esa entrevista. ¿Sí? Entonces, ese diseño después va a terminar de quedar afinado, redondeado, con su tutor, con su tutora, como les digo. Pero sí tiene que aparecer una primera elaboración. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese diseño, se ven las preguntas, por ejemplo, de tu entrevista. Se ven cómo estás pensando la encuesta. ¿Ok? Si vas a analizar una documentación, ok, ¿qué dimensiones vas a utilizar? Si vas a hacer observaciones, ¿cómo sería un modelo de observación? El de modelo de observaciones ya lo tenemos, creo yo, por la trayectoria docente bastante desarrollado, trabajado, ¿no? Generalmente como una columna de horarios, una columna de actividades, una columna de apreciaciones personales, en fin, como esa práctica, aquellos que vayan a observar. Pero, por ejemplo, aquellos que van a ver fenómenos perceptuales tienen que ver cómo se evalúa eso. ¿Sí? Entonces, y esa parte del diseño de las técnicas, perdón, los instrumentos puntualmente, ¿sí? Es lo que aparecería nuevo en la guía 6, que sería la única instancia que no tuvo a lo largo de todo este recorrido una corrección previa. ¿Sí? Que generalmente se termina de mejorar cuando ustedes en la presentación, en la defensa del trabajo final, ahí lo hacen, ¿no? Diciendo, bueno, profe, mira, a mí me había quedado trabajar y pulir las entrevistas y pensé estas preguntas, etcétera, etcétera.
Y ahí seguramente hay una devolución. Che, mirá, la verdad que está bien esta pregunta que pensaste, pero te faltó prestar atención a tal dimensión. Tenerlo en cuenta para tu trabajo con tu tutor, trabajo aprobado, besito, a trabajar con tu tutor, tutora. ¿Sí? Entonces, la semana que viene van a encontrar, ya la parte del marco teórico ya la tienen habilitada como de contenido. ¿Mm? La parte que van a encontrar habilitada la semana que viene es sobre estrategia metodológica. ¿Mm? Y si puedo, voy a adjuntar una especie de modelo de cómo sería el planteamiento de una estrategia metodológica. Hay algunas cosas que no, por ejemplo, no van a ser un trabajo de distinción de universo y muestra, porque esto es una tesina, no es una tesis, es un trabajo más pequeño, es una reflexión más metodológica a partir del trabajo de campo. Entonces, no es que tienen que decir, ok, hay 200 escuelas en San Fernando, estoy poniendo un ejemplo, eh, que están distribuidas, hay 10 en tal barrio, 5 en tal otro, 7 en tal otro y 3 en el centro, por lo tanto mi muestra va a ser una del centro, 2 de tal barrio y 4 del otro para que sea representativa de las diferentes comunidades. Ok, ese trabajo de elaboración de muestra en esta tesina no aparece, ¿sí? A no ser que ustedes tengan un trabajo comparativo. Entonces, en ese caso sí tenés que definir, ok, vas a trabajar sobre esta escuela pública y privada, o sobre, no sé, las instancias de comparación que quieran. ¿Mm? Em, bien, bueno, respecto al marco teórico, entonces, ¿alguna duda? ¿Consulta? No, dijiste que eso te quería consultar, ibas a poner un ejemplo de marco teórico, porque todavía no nos habilitó el aula, digamos, como para ver ni el trabajo 5 ni nada, para ver bien cómo lo armamos. Ujú. Sí, lo que puedo hacer es buscar si hay esto como algún trabajo o guía 6 ya elaborada que haya estado relativamente bien, tal vez con correcciones, pero para que tengan de referencia. Claro, eso, algo Más o menos, concreto como para ver. claro. Sí, más o menos la longitud también, que tiene que tener un marco teórico. Ujú. Nosotros ya te tendríamos que entregar completa toda la guía, ¿no? En esta entrega, o solamente marco teórico En también. esta entrega, que es la guía 5, solamente va a aparecer problemas, objetivo general, objetivo específico, ¿sí? Eso en una Sí, hoja, sí, ¿ok? Y sí, sí, eh, sí. un primer desarrollo de marco teórico, entiendo yo, no mayor a 5 páginas, Ah, ok. Perfecto, perfecto. ¿sí? Ahí ya sabemos la longitud, a qué tenemos que Por lo menos apuntar. para esta instancia, porque, insisto con esto, esta es la guía 6 del taller de trabajo final. Después hay un momento de trabajo y de crecimiento con su tutor, y ahí será el, las ganas que su tutor tenga de hacerle crecer esa construcción, pero sí lo que tenemos que dar cuenta acá es que lo que están elaborando es congruente y sólidamente, porque tiene lo que se llama validez interna, es decir, que hay un planteamiento de un problema que está traducido en un objetivo que es congruente, que las definiciones que aparecen en el marco teórico son en función de los conceptos, de las variables que están establecidas en el objetivo, que están traducidos operacionalmente, es decir, que vas a ver empíricamente concreto qué es lo que vas a buscar en el campo y que establecen una estrategia metodológica para responder a tu problema de investigación. Entonces, acá salen con ese tilde verde, claramente con mejoras, con trabajos, si no, todas las tesis tendrían 10. ¿Mm? Perdón, profe, no Eh, llegué a escuchar. Entonces, guía 5 porque tenía a mi hija gritando. ok, Objetivos, ahora va a problema aparecer objetivo, y... perdón, problema de investigación primero. Sí, Cuando digo problema, digo la pregunta, sí, ¿no? Que toda la parte de la introducción, que para vos Lo es que importante mandamos, el lo que tema, mandamos antes, lo que mandamos claro, recién, hace un rato. exactamente. Pero lo vuelvo a aclarar porque aparecen a veces como toda la introducción, todo eso, yo sé que está en algún lado.
¿Sí? Acá me Sí. interesa ver metodológicamente esa articulación. Ujú. Entonces, problema de investigación, Sí. la pregunta, objetivo general, objetivos específicos, bien, máximo una carilla ahí. Y en el mismo trabajo, ven y desarrollan su primer prototipo, esquema de marco teórico. ¿Por qué digo su primer? Y porque, primero, tienen 15 días, o 10 días para poder hacerlo, porque va a ser la primera vez que van a estar haciendo un marco teórico en este sentido, ¿sí? Y ahí puedo, primero, recomendarles esta búsqueda artesanal, ¿no? Como veníamos haciendo. Y después, si bien algunos les he señalado que eviten como el uso de la inteligencia artificial para suplantar la redacción personal, digo, si ven que no están encontrando, pueden hacer una buena pregunta, decir, che, mira, si voy a ver sobre este tema, ¿qué perspectivas teóricas hay en relación a esto? ¿Qué autores hay? Capaz que ChatGPT te trae 3, 4 autores sobre el tema y decís, bueno, pero mira, son autores que yo tengo que leer la fuente original, así que si no puedes bajarme o descargarme el PDF, no me lo des, porque yo no tengo que leer eso. Entonces, no sé, por ahí te da el link de 4 autores o producciones que aborden temas que a vos te interesan. ¿Sí? Y después tenés que leer y hacerlos interactuar y hacerlos dialogar entre sí. Bueno, Bueno, entonces, profe, con el marco teórico y con las preguntas, que era una carilla, ¿cuántas hojas tendría que tener más o menos la entrega 6 de la guía páginas 5? como máximo. ¿Cómo? 6 páginas como máximo. 6. En esta instancia, ¿sí? Porque inclusive el reglamento, estaba intentando conectar con ese, acceder a ese reglamento, que lo había acá. Si ustedes van al final del reglamento, está la carta, el informe del trabajo final, esto, acá. Miren, la extensión máxima de su tesina, ¿sí? Es de 30 páginas. Es decir, la que ya incluye el trabajo de campo y el análisis de datos. ¿Ok? Con todas las encuestas, los gráficos, todas esas cosas. Exactamente. O sea, es Entonces, bien sintética, bien puntual, digamos, que tiene que ser. y sí, entonces en el marco de esta guía, y seguramente ponga un límite máximo 15 páginas de desarrollo. ¿Sí? De la guía 6. De la guía 6. Ah, ok. No, porque tengo una queja pasivo-agresiva al respecto. En la guía número 4, vos nos dijiste que tenía que tener una extensión máxima de 10 páginas. A mí me marcaste en la corrección que hubiera estado bueno que haya un párrafo que conecte las 3 investigaciones, que sí realmente hubiera estado muy bueno. ¿La guía 3? Pero por la guía 3, perdón, sí. Pero justamente por la cantidad de extensión de páginas, como estaba el formato de referencia para hacer los antecedentes, no alcanzaba el espacio. Ok, ahí la idea es que cada antecedente ustedes lo puedan sintetizar eh, narrativamente en una carilla. O sea, una Sí, sí, investigación la contás en una carilla. sí, sí, Eh, pero yo me refiero al formato que nos habías puesto de ejemplo para realizar la guía 3, que nos pusiste de ejemplo en el aula. Vos cuando lo hacías de esa manera, no era, porque justamente era muy extenso. Carátula, índice. Ahí tenés una página, 2 páginas. Introducción, Claro, 3. sí. 4. Bibliografía, Bueno, ahí está 5. Problema objetivo 6. Al menos 3 antecedentes. Está bien, una página por cada antecedente va. Sí, yo al hacerlo narrativo de vuelta ahora a los antecedentes, se me achicó el trabajo de 10 hojas a 6 hojas. claro, a la hora se achica, ahora sí, pero justo en la guía 3 quedó como muy extenso, entonces de algún lado tenías que Claro, y recortarlo. ahí lo que miren, creo que
por eso creo que fue otra cosa que tal vez no quedó del todo clara, que es en la guía 2 cuando se propone la primera el trabajo con antecedentes, vieron que se dan como algunos puntos, ¿no? Que se dice, bueno, mira, prestar atención a los problemas, objetivos, los antecedentes propios de esa investigación, los conceptos centrales del marco teórico. La idea es que todo eso pueda estar contado en más o menos una carilla, pero que no esté por ítems o en formato de cuadro. Pero Claro sí que separado. esté, sí. Claro, Profe, y en los antecedentes, en la redacción, tiene que estar el link, porque yo lo puse en la parte de la bibliografía en la directamente. biografía. Pero ojo ahí con cómo pones el link fíjate en las normas APA cómo se cita. Porque vos podés acceder a un antecedente. A ver, déjame ver acá. Si puedo compartir. Y yo puse primer antecedente, segundo antecedente, Bien, espera un segundo que quiero compartir pantalla. Y ahora, si necesito trabajar, ahí está. Bueno, vamos a poner acá, ¿no? Porque en el ejemplo que dio usted estaba puesto directamente en la narración, o sea, apenas empezaba. Y para Sí, mí va en la pero bibliografía. el autor y la página, no toda la cita, ¿eh? No, no, el link de acceso, digo. En Bien. mi caso yo lo puse en Ahora la te hablo, por bibliografía. ejemplo, trabajar la educación ambiental, ok. Vamos a suponer, no sé si es una investigación empírica o no, ¿sí? Pero quiero acceder acá. Entonces, para que mi compu está con problemitas. Bien, acá me puso para descargar la investigación. Entonces, accedo a este trabajo, que yo entré a través de un link, pero yo no voy a copiar y pegar el link. Lo que voy a citar es este trabajo viendo que pertenece a esta revista, a esta página, ¿sí? No es que yo, por ejemplo, porque esto lo vi en alguno, copio este link que me aparece acá, porque este link es un URL interno que me está levantando el PDF que yo descargué recién. ¿Se entiende eso? O sea, Ah, pero ahí no ponemos disponible en y el no, link. porque esto que está acá, si yo te lo paso a vos, por ejemplo, mirá, No lo puedo, no lo abro lo mismo. exactamente, porque es un Claro. URL interno mío, de cómo mi explorador levanta el PDF. Mirá, si yo te paso esto por el chat, Y entonces, entonces, ¿cuáles serían esas veces en las que ponemos disponible en, o sea, que primero citamos, ¿no? claro, Obviamente, es cuando nombre, es el autor y archivo, todo eso. exactamente. Acá acá está descargado el archivo, ¿sí? Esto está en mi computadora. Entonces, de hecho podría ver, por ejemplo, esto veo que no es una investigación empírica. Tiene más pinta de ensayo que de otra cosa, ¿sí? Em, Vuelvo para acá. Voy a buscar otro antecedente a ver si aparece, por ejemplo, acá. Supongamos que esto que estoy viendo acá, que no es una investigación, pero suponete que este sea el paper que a vos te interesa. Ok, ¿puedo descargarlo? No. Entonces, acá lo que tendría que hacer es citar y ahí sí copiar y pegar el link al final. ¿Sí? Suponete que esto sea un paper, suponete que sea de F Deportes, ¿no? Entonces pondría el apellido, el nombre, el año, el título, y como no está descargado en tu computadora, es decir, estás solo de acceso online, ahí sí vos Ah, pondrías ok, ok, es un link disponible en web. tal lado. Claro, eso copias el URL y lo pones en la cita misma. Exacto, pero al final de todo, ¿eh? Y en la bibliografía también, claro. Claro, lo pones como disponible en, primero pones toda la cita, como Y corresponde, y disponible después en, pones disponible en, y ahí recién ahí va copias eso. el link. Ok. Ujú. Y los demás, entonces, directamente ponemos los datos de la Los autores. investigación. Ujú. Algo que, como les digo, hay algunos usos y costumbres que hacen que un trabajo esté mm, mejor que otro, pero que tal vez no es que lo que estás planteando, por ejemplo, si vos decís antecedente uno, ¿sí? Suponete que para la guía 6 haces esto, antecedente uno, copias y pegás la referencia que iría en la bibliografía.
¿Mm? Y arrancás a describir. Este trabajo, analízala, bueno, etcétera, etcétera. Ok. Si es una investigación empírica y está bien escrito, ok, no va a estar desaprobado. Al menos por esa parte. Ahora, sería mucho mejor, digo, tal vez tenga 4. Sería mucho mejor si vos escribís antecedentes y vos decís, en la búsqueda y análisis de antecedentes referido a mi problema de investigación, se presentan diferentes investigaciones argentinas, de México y Brasil que dan cuenta de algunos datos en relación a esto. Y ahí arrancás. La primera investigación llevada adelante por Fernández en el 2020 tuvo como problema de investigación tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sí? Su objetivo, o perdón, su estrategia metodológica fue de tal manera, trabajó con este marco teórico. Marco teórico que también tomó la investigación de SID, que fue la que sucedió en México en el 2020. Ahí que hay otra estructura de análisis. Entonces, tal vez no va a tener 4, tal vez tenga 7. ¿Se entiende? Hay como diferentes niveles de... Bueno, profe, pero usted no me dijo nada. No, claro, porque puede estar mejor. Que es como un análisis más detallado, más puntual de lo que uno Sí. está Lo investigando, que o sea, estamos acostumbrados a hacer. En investigando. este nivel lo que se pone es, primero que identifiquen, hay como distintos pasitos. Primero, tenemos que tener investigaciones empíricas. Primer pasito. Segundo, saber contarlas. Tercero, analizarlas y hacerlas dialogar entre sí. ¿Mm? Bien. Entonces, quiero ordenar tareas de acá a lo que viene. Este profesor va a corregir el trabajo de Fernández ahora, que fue el único que le quedó. Gracias, Em, gracias. y voy a habilitar en el espacio 5 la guía para la parte de la elaboración del marco teórico. Ahí, los que tienen los objetivos que ya están ok, que algunos les puse objetivos ok, están bien, bueno, etcétera, etcétera, bueno, lo vuelven a poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir ver si lo que están desarrollando en el marco teórico está contemplado ahí o si faltó algo, ¿sí? Que esa va a ser la mirada que voy a tener en la guía 5. Va a ser ver su problema de investigación, sus objetivos y ver si esas cuestiones están comenzándose a analizar en el marco teórico. O si faltó. Por ejemplo, si, che, mira, dijiste que iba a hablar de educación ambiental y no apareció un autor en el marco teórico de educación ambiental. ¿Mm? Y semana que viene van a encontrar habilitado el espacio para comenzar a pensar la estrategia metodológica. Y estamos a un mes de finalizar la cursada. Esto Ay, significa, mucho. Mucha información ahí, profe. esto significa que tenemos un mes para avanzar en terminar de pulir el marco, los objetivos y el problema, que en términos metodológicos es tal vez lo más difícil, terminar de encastrar eso, como cuando encuadra, porque después son tareas que estamos más afinados. Ok, ya tenés en claro cuáles son las variables, tenés que ir a trabajar con autores de eso. Digamos, son tareas que te llevan más tiempo, pero son de menor complejidad, tal vez. No sé, es una percepción de lo que hagamos, ¿no? Personal. Em, bueno, vamos entonces a trabajar en esto, ¿les parece? Sí, profe, yo en mi caso no tengo una corrección sobre los objetivos y eso. ¿Cómo hago? Porque, Dámelo, mándame esa página sí, una sola a mi página. mail, a mi Ok, mail, listo, gracias. ¿sí? Una Em, aclaración ahora que Igual, vas a corregir mi trabajo, profe, es que yo lo situé, ¿no? En escuelas primarias de Villa de Lina, pero no le sí. puse el periodo de tiempo, Ok, ¿sí? si No no le aparece puse. el periodo de tiempo, se asume que es en la actualidad. O sea, Porque el periodo de tiempo anterior era el tercer trimestre del año 2025. Pero bueno, ya no sabía no, pero porque ya va a pasar. claro, en el ciclo lectivo de 2026. Ah, está, Pero ok. si no aparece la cuestión temporal, Sí, se asume que es en tiempo presente.
Ah, perfecto. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Eso- vos contás, suponete que haces el trabajo, recolectás la información, etcétera, y querés escribir un paper, después tenés que contar en qué momento sucedió ese trabajo de campo. ok. Sí, ¿Mm? está clarísimo. Gracias, profe. Bueno, Excelente. Profe, yo le mandé por mensaje privado de nuevo reescritos los